Mi suegra dio a la nuera mayor el chalet, a la nuera menor la finca de oro, y yo no tuve nada. No me entristecí, solo dejé de pagar en silencio los 100 millones de dongs mensuales para la clínica, y la familia de mi esposo se descontroló. Durante 5 largos años, había pagado en secreto más de 6,000 millones de dongs para que mi suegra viviera como una reina en una habitación VIP. Sin embargo, el día de sus 70 cumpleaños, lo único que me dio no fue una palabra de agradecimiento, sino una bofetada paralizante llamada responsabilidad de cuidado sin herencia. Me senté en silencio en mi oficina, con la mirada fija en la pantalla brillante de mi teléfono, donde aparecía el nombre familiar, casi obsesivo, de mi suegra. El timbre del teléfono sonó con urgencia como una sirena, rompiendo el tranquilo silencio de la mañana. Era la quinta llamada en 15 minutos. Si hubiera sido yo hace una semana, seguramente habría contestado de inmediato. Habría balbuceado disculpas por haberla hecho esperar e inmediatamente habría transferido cualquier suma que me pidiera. Pero hoy era diferente. Dejé que el teléfono vibrara con fuerza sobre la fría mesa de madera de roble. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo al otro lado de la línea. Eran las 10 de la mañana, justo cuando el departamento de contabilidad de la Clínica Internacional en Las Rosas venía a cobrar las facturas médicas periódicas. Mi suegra, doña Carmen, estaba en una suite VIP de lujo, donde el precio de una noche era equivalente al salario de un mes de un trabajador. Durante los últimos 5 años, esa habitación se había convertido casi en su segundo hogar y también en la aspiradora de dinero sin fondo que yo tenía que esforzarme por pagar. Doña Carmen padecía artritis crónica y diabetes, pero siempre se autoengañaba creyendo tener toda clase de enfermedades terminales que requerían un cuidado especial. Exigía que el jefe de medicina la examinara a diario, que una enfermera estuviera de guardia 24 horas y que el menú fuera de los alimentos importados más caros cada mes. Solo los gastos de la clínica y la medicación me costaban más de 100 millones de dongs. Eso sin contar el sueldo de 2 enfermeras privadas que se turnaban para darle masajes y charlar con ella para que no se aburriera. Tomé un sorbo de té caliente, el sabor amargo se extendió por mi lengua, dejando un dulzor tardío en mi garganta. Pero mi corazón se sentía amargo. Recordé los meses que pasé encorvada trabajando, aceptando proyectos de traducción financiera adicionales, quedándome despierta, analizando datos bursátiles hasta que mis ojos se hinchaban, solo para mantener la vida ostentosa de doña Carmen. Hice todo esto por la piedad filial y porque amaba a mi esposo, Alberto. Ingenuamente pensé que mi sacrificio sería reconocido por la familia de mi esposo, o que al menos me considerarían un miembro real de la familia. El teléfono dejó de sonar y volvió a hacerlo. Esta vez era un mensaje de la clínica. Factura de pago del primer periodo de este mes. 125,550,000 dongs. El número bailaba ante mis ojos como una burla. Cerré los ojos e imaginé a doña Carmen sentada en la cama con sábanas blancas, con el rostro enrojecido por la ira. Seguramente estaba gritándole al cajero, golpeando la mesa y chillando que su nuera estaba a punto de traer el dinero. Siempre se enorgullecía de presumir ante todo el departamento de que su nuera era una directora con mucho dinero y que obtenía todo lo que quería, pero nunca supo, o pretendió no saber, que ese dinero se ganaba con mi sudor, mis lágrimas y mi juventud. El año pasado nunca me compré un bolso de marca, nunca hice un viaje de lujo. Dediqué todos mis ingresos de mi trabajo principal y mis inversiones rentables a mantener a mi suegra. Mi esposo, Alberto, era solo un oficinista con un sueldo escaso. El dinero que ganaba no era suficiente ni para su café y unas pocas apuestas de fútbol clandestinas. Toda la carga económica de esta gran familia recaía sobre mis hombros. Alguna vez fui resignada y paciente. Pensé que, como nuera y desafortunadamente sin hijos, tenía que compensar con mi esfuerzo y mi dinero. Traté de complacer a todos, desde la suegra exigente hasta los cuñados y cuñadas calculadores. Pero el evento de hace 3 días, la fiesta de cumpleaños número 70 de doña Carmen, me abofeteó con una verdad cruel. La verdad de que, a sus ojos, yo era solo una vaca lechera para exprimir, una sirvienta de alto nivel sin salario, y nada más que una extraña. El teléfono volvió a sonar. Seguía siendo doña Carmen. Tal vez el personal de la clínica la estaba presionando, o tal vez se sentía insultada porque la nuera, que siempre fue tan dócil hoy, se atrevía a desaparecer sin dejar rastro. Tomé una respiración profunda reprimiendo el temblor en mi pecho. Ya no era la Clara de ayer. Esa nuera paciente había muerto justo en la mesa de la fiesta de cumpleaños. Hoy les mostraría el verdadero valor del dinero y el precio de su ingratitud. Cogí el teléfono, pero no para hacer una transferencia. Miré la pantalla, mis labios se curvaron en una sonrisa amarga pero determinada. Era hora de que el timbre de esta deuda fuera transferido a sus verdaderos dueños.
Mi dedo se deslizó suavemente sobre la pantalla táctil, aceptando la llamada. Inmediatamente, la voz agria y chillona de doña Carmen resonó, atravesando mis tímpanos, dominando el zumbido del aire acondicionado en la habitación. ¿Qué diablos estás haciendo que te he llamado hasta que el teléfono echó humo y no contestas? ¿Quieres que muera de vergüenza en esta clínica? El personal está aquí pidiendo el dinero. Transfiere el dinero ahora. 1 minuto de retraso y no me culpes por ser cruel. Sus gritos eran fuertes y claros. Seguramente había puesto el altavoz para imponer su autoridad sobre el personal de la clínica, demostrando el poder de una suegra con una nuera rica. Antes, cada vez que escuchaba este tono, mi corazón se encogía de preocupación, temiendo ofenderla, temiendo ser acusada de falta de piedad filial. Pero ahora, al escuchar esas palabras hirientes, mi corazón estaba tan quieto como un lago en otoño, sin una sola onda. Esperé tranquilamente a que desahogara toda su ira antes de hablar. Mi voz era grave, lenta y clara, palabra por palabra, muy diferente a mi sumisión habitual. Madre, la escucho. No necesita gritar así, es malo para su salud. El otro lado de la línea se detuvo por un segundo. Quizás doña Carmen estaba sorprendida por mi calma, pero inmediatamente rechinó los dientes. ¿Te atreves a darme lecciones? Si sabes que es malo para la salud, manda el dinero aquí rápido. 125 millones. Ni un céntimo menos, o te irá mal conmigo. ¿Piensas dejar que echen a tu suegra a la calle? Me recosté en la silla, mirando por la ventana donde los rascacielos de Madrid se alzaban bajo el sol. Respondí con voz gélida. Lamento informarle, madre, que este mes y los meses siguientes no podré pagar su factura. Ya cancelé la orden de transferencia automática. ¿Qué dices? La voz de doña Carmen se quebró, mezclada con horror e incredulidad. Te has vuelto loca, Clara. Eres mi nuera. Tienes la obligación de cuidar de mí. ¿Para qué ganas dinero si lo vas a escatimar con tu suegra? Sonreí ligeramente, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tiene razón, soy su nuera, pero ¿lo ha olvidado? También tiene 2 hijos devotos, 2 nueras capaces y una bandada de nietos varones. En la fiesta de cumpleaños, les entregó a ellos toda su fortuna. El chalet en el barrio de Salamanca, valorado en decenas de millones de euros para mi cuñado Ricardo y Silvia. La finca de oro en Pozuelo para mi cuñado Marcos y Nuria. Dijo que como yo no tenía hijos y ganaba mi propio dinero, no necesitaba su herencia. Así que ahora, el deber de cuidarla debería recaer en aquellos que heredaron su fortuna, ¿no cree? El otro lado de la línea se quedó en silencio, una quietud tan larga que pude escuchar su respiración entrecortada por la rabia. Sabía que había tocado su punto débil. Ella siempre se enorgullecía de sus 2 hijos que engrandecían a la familia, mientras criticaba a mi esposo por ser débil y a mí por ser un árbol sin fruto. ¿Te atreves a competir con tus cuñados? Doña Carmen balbuceó, tratando de recuperar su autoridad. Yo soy la dueña de esta casa, tengo derecho a darle a quien quiera. La responsabilidad de mantenerme es tuya y de tu esposo. Está escrito en blanco y negro. Es cierto, está escrito en blanco y negro. La interrumpí, mi voz firme. Pero el dinero es mío, es mi sudor y mis lágrimas. No tengo la obligación de mantener a toda la familia de mi esposo mientras me tratan como a una extraña. Llame a Ricardo y a Marcos. Dígales que vendan un retrete del chalet que les dio o que recorten unos metros de la finca que les regaló y eso será más que suficiente para pagar su clínica por 1 año. Maleducada, ¿te atreves a hablarme así? Doña Carmen gritó, y el sonido de vasos y copas chocando resonó. Probablemente acababa de tirar algo con rabia. Solo estoy siendo lógica, madre. Tengo una reunión. Cuídese. Dicho esto, colgué el teléfono sin dudarlo. No bloqueé su número, pero apagué el timbre y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. La sensación de haberme quitado una carga de 1000 kilos me alivió, pero mi pecho todavía dolía con un dolor sordo. No me dolía por el dinero, sino por el afecto que había cultivado durante tanto tiempo, y que había sido pisoteado sin piedad. Sabía que esta batalla acababa de comenzar. Doña Carmen no se quedaría tranquila, y mis cuñados codiciosos seguramente vendrían a buscarme para provocar un escándalo, pero yo estaba lista para todo. Abrí el cajón y saqué la carpeta con los documentos legales y los gruesos extractos bancarios. En la parte superior estaba el formulario de divorcio con mi firma ya estampada. La Clara de antes, la mujer resignada, había muerto. Ahora viviría por mí misma. El recuerdo de ese día todavía estaba vívido en mi mente, nítido como una película en cámara lenta llena de obsesión. Fue hace 3 días, en un lujoso restaurante de 5 estrellas en Madrid, donde la familia de mi esposo celebró el gran banquete de cumpleaños de doña Carmen. Esa mañana me levanté a las 4 de la mañana, no para maquillarme o elegir un vestido deslumbrante como Silvia o Nuria, sino para ir a la clínica a asear a doña Carmen
ayudarla a cambiarse, peinarla y prepararle la medicación. Las dos enfermeras pidieron permiso de forma inesperada. Y por supuesto, esa responsabilidad recayó sobre mí. Doña Carmen se sentó en la silla de ruedas, quejándose constantemente de que la lastimaba al peinarla o criticando que el quipao que le planché no estaba lo suficientemente almidonado a su gusto. En silencio, tragué mi rabia y trabajé rápidamente para llegar a tiempo a la hora en que el coche vendría a recogernos. Cuando la llevé al restaurante, los invitados ya habían llegado. El salón era deslumbrante, con luces de cristal, flores frescas por todas partes, desde la entrada hasta el escenario. Ricardo y Silvia estaban en la puerta, dando la bienvenida a los invitados, riendo y conversando. Silvia llevaba un vestido de noche adornado con joyas brillantes, con un collar de perlas tan grandes como huevos de codorniz, y caminaba con una copa de vino en la mano como una reina. Marcos y Nuria estaban ocupados presumiendo ante los parientes sobre su próximo viaje a Europa. Empujé la silla de ruedas de doña Carmen hacia el salón principal. En cuanto me vio, Silvia frunció el ceño, sus ojos me examinaron de pies a cabeza con desprecio. En ese momento, yo todavía llevaba mi traje de oficina sencillo, con el pelo recogido apresuradamente y la frente perlada de sudor por cargar el equipaje y las medicinas de mi suegra. Vaya, Clara, qué tarde llegas. Los invitados ya están en la fiesta y acabas de aparecer. Tu aspecto desaliñado avergüenza a toda la familia. Silvia dijo en voz alta, asegurándose de que los que estaban cerca escucharan. Antes de que pudiera responder, doña Carmen intervino. Su voz resonó. Es lenta como una tortuga. Solo tiene que llevar a esta anciana, y aún así es perezosa. Tú, Lan, ven y empuja la silla por mí, y déjala a un lado para que no me estorbe. Me quedé paralizada. Mis manos aún temblaban por el esfuerzo de levantarla del coche a la silla de ruedas. Alberto, mi esposo, estaba de pie junto a Ricardo en ese momento. Vio cómo me regañaban, pero solo agachó la cabeza, fingiendo ajustarse la corbata sin atreverse a decir una palabra en mi defensa. Esta escena me había resultado demasiado familiar durante los últimos 5 años, pero hoy, en medio de la multitud, la humillación me invadió, haciendo que me picara la nariz. Me escabullí hacia la mesa de la fiesta ubicada en el rincón más discreto del salón. Era la mesa reservada para la familia, pero en realidad era el lugar para el personal de servicio y los niños. Durante toda la fiesta, no pude tragar ni un bocado de las exquisiteces que se exhibían frente a mí. Miré hacia el escenario, donde doña Carmen estaba sentada majestuosamente en un sillón tapizado de terciopelo rojo, rodeada de sus hijos y nietos. Doña Carmen tomó el micrófono, su voz emocionada mientras hablaba de sus méritos de crianza y del sagrado afecto familiar. Elogió a su hijo mayor Ricardo por ser talentoso, el director de la constructora, aunque, en realidad, esa empresa estaba perdiendo dinero constantemente y sobrevivía gracias al dinero que yo inyectaba para pagar sus deudas. Elogió a Marcos por ser inteligente y astuto, aunque él solo era bueno para el juego y la especulación inmobiliaria con dinero prestado. Elogió a Silvia por ser hábil, y a Nuria por ser fértil y dar a luz a un nieto varón. Absolutamente ninguna palabra mencionó mi nombre, ni una palabra de agradecimiento para la nuera que había gastado miles de millones de dongs para que ella tuviera la salud que disfrutaba hoy y que también pagó todos los gastos de esta lujosa fiesta. Miré la factura del banquete que el gerente del restaurante me había pasado discretamente por debajo de la mesa. 250 millones de dongs. Saqué mi tarjeta de crédito y la deslicé, mi corazón frío. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me estoy esforzando tanto? El clímax de su cálculo no fue el olvido, sino el telón final de la obra. Después de que todos hubieran comido y bebido hasta la saciedad, las luces del escenario se apagaron y volvieron a encenderse, enfocándose en el abogado privado de la familia que salió con una carpeta de documentos en la mano. El ambiente en el salón se tensó. Todos contuvieron la respiración, esperando. Vi los ojos de Silvia y Nuria brillar como faros de coche, llenos de codicia y triunfo. Tuve el presentimiento de que algo malo estaba a punto de suceder. Y tal como lo predije, el momento en que el abogado abrió la carpeta fue cuando la hoja de la injusticia cortó oficialmente el último vestigio de afecto que me quedaba. El abogado, el señor Gómez, se puso las gafas con solemnidad. Su voz monótona resonó a través del micrófono, clara y distinta, haciendo que todo el salón se quedara en silencio. Hoy, con motivo de la gran celebración del 70 cumpleaños de doña Carmen Rodríguez, ella ha decidido anunciar su testamento y la distribución de sus bienes con antelación para que sus hijos y nietos puedan dedicarse a sus negocios y desarrollar la familia.
Hizo una pausa para tomar aliento, mientras mi corazón latía con fuerza. Aunque nunca tuve la ambición de competir por la herencia con nadie, la forma en que toda la familia de mi esposo se miraba y sonreía con un significado oculto me hizo sentir incómoda. Primero, leyó el señor. Gómez en voz alta, el chalet de 300 metros cuadrados en la calle principal del barrio de Salamanca, actualmente el lugar de culto a los antepasados. Se transferirá en plena propiedad al hijo mayor, el señor Ricardo Rodríguez. Doña Carmen desea que su hijo mayor mantenga el honor familiar y sea un apoyo para sus hermanos. Una ovación resonó. Silvia dio un brinco, olvidando toda compostura, y abrazó a su esposo dándole un beso. Ese chalet tenía un valor de mercado de no menos de 50 millones de euros. Era la herencia más grande que el padre de mi esposo había dejado. Segundo, continuó el abogado, la finca de 2.000 metros cuadrados en la nueva zona de desarrollo de Pozuelo se donará al hijo menor, el señor Marcos Rodríguez. Dado que Marcos y Nuria han dado a luz a un nieto varón para la línea de sucesión, doña Carmen desea destinar esta propiedad para asegurar el futuro de sus nietos. Otra ronda de aplausos. Nuria sonrió con los ojos entrecerrados, mirándome con descaro. Aunque esa finca estaba más lejos del centro, su valor ascendía a 20 o 30 millones de euros y seguía aumentando día a día. Me senté inmóvil como una estatua, apretando el borde del mantel. No era envidia por el dinero, sino que estaba esperando ver cómo nos tratarían a mi esposo y a mí. Alberto, sentado a mi lado, estaba pálido, sudando profusamente. Conocía bien su posición en esta casa, pero tal vez todavía esperaba que su madre le diera al menos un pequeño regalo. Y finalmente el abogado miró el papel, luego levantó la vista hacia mi esposo y yo. Sus ojos mostraban una ligera incomodidad. En cuanto al segundo hijo, el señor Alberto Rodríguez, y su nuera la señora Clara Martín. El silencio se hizo tan absoluto que se podían escuchar los cubiertos chocando entre sí. Doña Carmen ha decidido no asignarles ninguna propiedad o activo fijo. La razón dada fue, la nuera Clara es una persona talentosa, con altos ingresos y una sólida independencia financiera. Además, como la pareja aún no tiene hijos, la necesidad de acumular activos para la próxima generación no es tan urgente como la de sus otros hermanos. Un silencio sepulcral se apoderó de mi mesa. Los susurros comenzaron a surgir de las mesas cercanas. ¿Por qué es así? La nuera del medio la ha cuidado todo este tiempo. Es tan injusto. Pero esos susurros fueron rápidamente ahogados por las risas y la alegría del clan de Ricardo y Marcos. Doña Carmen tomó el micrófono y se puso de pie para agregar. Su voz era conmovedora, como si estuviera concediendo una gracia. Sé que Alberto y Clara se sienten perjudicados, pero Clara es muy talentosa. Gana 10 veces más dinero que sus hermanos juntos. El dinero que gana es suficiente para varias generaciones. ¿Para qué necesita las modestas propiedades de esta anciana? Lo he pensado bien. Repartir la fortuna entre los más necesitados es lo justo. Y Clara es una hija devota. Estoy segura de que entenderá el corazón de su madre. Escuché cada palabra que dijo, sintiendo como si me echaran sal en las tripas. Justicia usó mi talento como excusa para despojar a mi esposo de sus derechos legítimos. Usó mi piedad filial como un escudo para encubrir su descarado favoritismo. Y lo más doloroso, echó sal en la herida de mi infertilidad frente a cientos de invitados. Alberto se giró para mirarme. Sus ojos no mostraban indignación por su esposa, sino una súplica cobarde. Temía que yo armara un escándalo. Susurró. Ya, cariño, mamá tiene razón. Podemos cuidarnos solos. La frase de Alberto fue la gota que colmó el vaso. El esposo que amaba, el hombre que esperaba que se levantara para defenderme, estaba de acuerdo con esa lógica retorcida. Pero el drama no terminó ahí. El abogado se aclaró la garganta. La voluntad tiene una cláusula más que aún no ha sido anunciada. Silencio, por favor. Hay una cláusula adicional importante adjunta a este testamento. Levanté la mirada y miré directamente a los ojos de doña Carmen. Ella me devolvió la mirada, con los ojos afilados y calculadores. Sabía que la verdadera trampa estaba a punto de caer. El abogado Gómez se ajustó las gafas. Parecía que él mismo se sentía incómodo al tener que leer las siguientes líneas. Pero bajo la insistencia de doña Carmen habló. Cláusula adicional sobre el deber de cuidado. Para garantizar la equidad en el aspecto de la piedad filial, aunque Alberto y Clara no recibirán activos, se les confiará la sagrada responsabilidad de cuidar directamente de doña Carmen Rodríguez hasta el final de sus días. El salón estalló en murmullos de asombro. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Mis oídos zumbaban. Específicamente, el abogado continuó, su voz bajando. Alberto y Clara serán responsables de pagar todos los gastos de manutención, gastos médicos, medicamentos, contratar personal de atención y otros costos incurridos por la vida de doña Carmen.
Doña Carmen vivirá con Alberto y Clara, o en una instalación médica pagada por ellos, para garantizar las mejores condiciones de cuidado. Los otros hijos, Ricardo y Marcos, tienen la responsabilidad de visitarla y darle apoyo moral. Solté una carcajada, una risa seca y breve, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que los que estaban cerca se giraran a mirarme. ¡Qué ridículo! Una distribución justa hasta la crueldad. Ricardo se queda con la casa, Marcos con el terreno y mi esposo y yo nos quedamos con la deuda. Ellos reciben los activos y nosotros la responsabilidad. Ellos disfrutan del fruto dulce y nosotros cargamos con la raíz podrida. Visitarla y darle apoyo moral. ¡Qué frase tan elegante! Significa que solo necesitan aparecer, decir algunas frases vacías. ¿Cómo estás, mamá? Sigue luchando. Y luego se irían, disfrutando de la fortuna que su madre les acababa de regalar. Mientras yo tendría que partirme la espalda ganando millones para pagar las facturas de la clínica, quedándome despierta por las noches para limpiar y soportar el temperamento caprichoso de mi suegra. Doña Carmen me miró, con una expresión de triunfo, como diciendo, «Ajá, ¿a dónde vas a ir? Tienes dinero, así que tendrás que pagar y servirme». Ella conocía mi debilidad, mi honor, mi orgullo. Pensó que frente a tantos parientes, amigos y socios de negocios, no me atrevería a resistir. Que tragaría el amargo trago para mantener la reputación de nuera devota. Silvia, desde la mesa de arriba, se inclinó y dijo con una falsa afectación, «Qué suerte tienen, cuñados». Mamá les confía la responsabilidad más sagrada. Ricardo y Marcos están ocupados con el trabajo y con los niños pequeños. No tienen los medios para cuidar de mamá tan bien como Clara. Clara es talentosa y está libre de la carga de los niños. Cuidar de mamá es lo más apropiado. Sigan así. La piedad filial es recompensada por Dios. Cada palabra de ella era como una aguja clavada en mi corazón, libre de la carga de los niños. Nunca perdieron la oportunidad de burlarse de mi dolor por la infertilidad. Miré a Alberto. Él seguía con la cabeza agachada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Le toqué el brazo, mi voz temblaba, pero era firme. «Alberto, ¿escuchaste lo que dijeron mamá y el abogado? ¿Vas a seguir en silencio? ¿No ves lo ridículo que es esto?» Alberto levantó la cabeza, su rostro arrugado por la angustia. Miró alrededor, sintiendo las miradas indiscretas de todos, luego se giró hacia mí y susurró suplicante. «Cariño», en voz baja, «estamos en medio de la fiesta. No avergüences a mamá. Todo tiene solución. Ya lo arreglaremos en casa. Mamá es mayor, dale gusto. Tienes dinero, ¿qué importa si la cuidas? Tienes dinero, ¿qué importa?» Esa frase fue como una bofetada. Resulta que, a los ojos de mi esposo, mi dinero era como hojas de árbol, algo que él y su familia tenían derecho a usar. No le importaba mi agotamiento ni mis sacrificios. Solo le preocupaba ofender a su madre y a sus hermanos. En ese momento el amor y el respeto que sentía por Alberto se hicieron añicos como un vaso de cristal cayendo sobre un suelo de piedra. Me di cuenta de que había vivido en una ilusión de felicidad durante demasiado tiempo. Me había sacrificado por una panda de gente sin corazón. Solté el brazo de Alberto. Una sensación de náusea me subió por la garganta. Me levanté de golpe de la mesa. El sonido de la silla, al ser empujada hacia atrás, resonó. Un sonido estridente que cortó los falsos brindis. Todos los ojos se posaron en mí. Doña Carmen, en el escenario, entrecerró los ojos. La sonrisa se congeló en sus labios. Estaba esperando a ver qué truco iba a hacer su nuera. Me puse de pie, erguida, ajustándome el cuello del traje. No lloré ni grité. Miré fijamente a doña Carmen. Luego eché un vistazo a los rostros sonrientes de Ricardo, Silvia, Marcos y Nuria. Grabé cada rostro, cada mirada de desprecio. Esto no era una familia, era una trampa. Y yo, la ingenua presa de los últimos 5 años, hoy había despertado oficialmente. No dejaría que me devoraran un segundo más. Tomé una respiración profunda, preparándome para la primera declaración de guerra justo en esta lujosa fiesta. Me quedé allí, en medio del banquete, sintiéndome como una isla solitaria en el vasto océano de la codicia y el egoísmo. La música suave del restaurante seguía sonando, contrastando fuertemente con la tormenta que rugía en mi interior. Mis ojos se fijaron en Alberto, el hombre con el que había compartido mi vida durante 5 años. Esta era la última oportunidad que le daba, la oportunidad de demostrar que era un hombre, un esposo, que podía proteger a su mujer ante una injusticia tan descarada. Lo miré a los ojos. Mi voz ya no temblaba, sino que se había vuelto extrañamente firme. «Alberto, respóndeme. ¿Crees que la decisión de mamá de dar los bienes a Ricardo y Marcos y dejarnos a nosotros con toda la deuda y la responsabilidad de cuidado es justa o injusta?»
¿Estás dispuesto a dejar que tu esposa se parta la espalda trabajando para pagar la deuda por el falso honor de esta familia? Todo el salón guardó un silencio sepulcral, esperando la respuesta de Alberto. Ricardo curvó sus labios en una sonrisa burlona, haciendo girar el vino tinto en su copa. Marcos fingió mirar su teléfono, pero sus oídos estaban atentos. Doña Carmen miró a su segundo hijo con una mirada llena de autoridad, haciendo que Alberto se encogiera. Alberto se levantó lentamente. No me miró a mí, sino a la punta de sus zapatos lustrados. Se aclaró la garganta y balbuceó, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Clara, siéntate, estamos en medio de la fiesta. No avergüences a la familia. La forma en que mamá distribuye los bienes es su derecho. Nosotros tenemos mejores medios que ellos. Ricardo y Marcos tienen más dificultades. Es natural que nosotros carguemos con el cuidado de mamá. No seas tan tacaña por unos cuantos céntimos. ¿Unos cuantos céntimos? Me quedé helada, sintiendo como si alguien me hubiera bofeteado. Más de 100 millones de donks al mes. 6,000 millones de donks en los últimos 5 años. Para él solo eran unos cuantos céntimos, y ese no era su dinero. Era mi sudor y mis lágrimas. Las noches de insomnio, trabajando hasta el agotamiento. Él podía ser generoso, podía ser un hijo devoto, pero ¿por qué tenía que usar la sangre y el alma de su esposa para construir ese falso monumento a la piedad filial? Miré fijamente a Alberto. Mi decepción había superado el límite de la tolerancia y se había transformado en un dolor entumecedor. ¿Qué has dicho, Alberto? ¿Dices que soy tacaña? ¿Sabes cómo he vivido estos últimos 5 años? ¿Sabes el precio que he pagado por ese dinero? Alberto levantó la mirada, su rostro enrojecido por el alcohol y por la vergüenza de ser cuestionado por su esposa. Gritó, tratando de sonar autoritario. «Basta, Clara, cállate ahora mismo. Cuando te casas, sigues a tu esposo. Lo que mi madre dice es ley. Si tú no puedes hacerlo, yo lo haré. No te quedes ahí exponiendo nuestras vergüenzas». ¿Eres una esposa que no sabe guardar la cara de su marido? Al terminar, Alberto se giró, cogió una copa de vino y brindó con Ricardo y Marcos con una sonrisa cobarde. Por Ricardo, por Marcos. Mi esposa es una mujer con mente estrecha, no entiende de asuntos mayores. Discúlpenla, yo asumo la responsabilidad de cuidar de mamá. Brindemos al 100%. Los 3 hombres chocaron sus copas, el sonido de las risas volvió a sonar como si nada hubiera pasado. ¿Estaban alegres? Brindando por la finca, por el chalet. Alberto bebió su copa de un trago, con los ojos vidriosos, pero no se atrevió a mirarme ni una sola vez. En ese momento comprendí que este matrimonio había muerto. No murió por un tercero, ni por la escasez material. Murió por la cobardía y la indiferencia del hombre al que llamé esposo. Alberto había elegido ponerse del lado de su familia. Eligió ser un hijo devoto con el dinero de su esposa, y estaba dispuesto a pisotear mi dignidad para complacer a su madre y a sus hermanos. El silencio de Alberto antes era cobardía, pero su acción de unirse a ellos ahora era una traición despreciable. Me quedé sola en la mesa, mirando a mi esposo embriagado por el vino de su victoria. Mi corazón estaba frío, sin lágrimas, sin rabia, solo con un desprecio absoluto. Lentamente aparté la silla. El sonido de las patas de la silla al raspar el suelo fue estridente, pero esta vez ya no me importaba quién me estaba mirando. Tenía la respuesta para mi vida. Y esa respuesta no estaba aquí, no estaba en esta familia podrida. No me senté como me ordenó Alberto. Al contrario, me alejé de la mesa, parándome erguida en el pasillo principal del salón. Las luces del candelabro de cristal brillaban directamente sobre mí, haciéndome el centro de todas las miradas. Pero esta vez no bajé la cabeza por timidez. La mantuve alta, mis ojos recorrieron todos los rostros que me observaban. Doña Carmen triunfante, Ricardo arrogante, Silvia agria, Marcos codicioso y Nuria calculadora. Hablé. Mi voz resonó, clara y firme. No necesité un micrófono, pero fue lo suficientemente potente como para penetrar la falsa escena que se estaba desarrollando. Madre, hermanos y a todos los parientes, hoy es su día feliz. No quiero decir cosas desagradables. Pero una persona debe vivir con principios. El favor debe ser mutuo para estar en paz. Todos dicen que soy mezquina, que soy calculadora. Solo pregunto una cosa. ¿Por qué los beneficios se reparten entre los que tienen mérito y la responsabilidad se empuja a los que tienen dinero? Silvia, que estaba recogiendo un trozo de abulón para llevárselo a la boca, dejó caer los palillos con un golpe seco. Se levantó de golpe y me señaló con el dedo. Clara, ¿qué clase de tono es ese? Eres la nuera en esta casa, la hermana menor. ¿Qué derecho tienes a cuestionar la decisión de mamá? ¿Crees que porque tienes algo de dinero sucio puedes mandar a todo el mundo? Esta casa no necesita tu dinero, ¿entiendes? Me giré para mirar a Silvia.
con una sonrisa superficial. Silvia, bien dicho, esta casa no necesita mi dinero. Entonces, ¿por qué el año pasado, cada vez que mamá ingresaba en la clínica, te quejabas de que la educación de tu hijo era cara, que la empresa de Ricardo tenía dificultades, para evitar contribuir? ¿Por qué la máquina de masajes para los pies de mamá, la silla de ruedas eléctrica en la que está sentada, e incluso el vaso de leche que bebe cada mañana, provienen del dinero transferido desde mi cuenta? Dices que mi dinero es sucio, pero ese mismo dinero ha salvado la vida de tu madre innumerables veces, ¿sabes? Silvia se quedó sin palabras, su rostro enrojecido, tartamudeando, sin poder encontrar una respuesta. Doña Carmen, al ver que su nuera favorita era acorralada, golpeó la mesa con un ruido sordo y gritó fuerte: ¡Insolente! ¿Te atreves a sacar a relucir tus méritos? Yo di a luz a tu esposo, lo crié para que tuvieras a alguien en quien apoyarte. ¿Qué importa si gastas unos cuantos céntimos para mantenerme? Es una bendición para ti poder cuidarme. Mírate. Árbol sin fruto, mujer sin hijos. Deberías agradecer que no te haya echado de casa para casar a mi hijo con otra. Las palabras de doña Carmen fueron como una puñalada mortal en mi corazón. Árbol sin fruto. Una vez más, sacó a relucir el mayor dolor de mi vida para humillarme delante de todo el mundo. Sentí que me picaba la nariz, pero apreté los labios, sin permitirme derramar ni una sola lágrima de debilidad delante de estas personas. Miré directamente a los ojos de doña Carmen. Mi mirada ardía de resentimiento, pero mi voz era extrañamente tranquila. Tienes razón, madre. No tengo hijos. Esa es mi desgracia. Pero precisamente porque no tengo la carga de los niños, he podido dedicar todo mi corazón y alma a cuidarla durante los últimos 5 años. La consideré mi propia madre. La cuidé en cada comida y en cada sueño. ¿Pero qué recibí a cambio? Desprecio, explotación y estas palabras crueles. Hice una pequeña pausa, mirando a Alberto, que seguía con la cabeza agachada, fingiendo estar ebrio. Y dice que debería agradecer que no me haya echado. Permítame decirle, madre, que la afortunada es esta familia. Si no fuera por mí, si no fuera por mi dinero, ¿estaría usted en una habitación VIP con los mejores médicos tratándola? ¿O estaría usted compartiendo cama en una clínica de provincia, esperando cada píldora de la seguridad social? Vete. Vete ahora mismo y quítate de mi vista. Doña Carmen temblaba, señalando la puerta. Mi casa no necesita una nuera como tú. ¿Dónde está Alberto? ¿Vas a dejar que tu esposa me grite en la cara así? Alberto seguía sentado, sin atreverse a levantar la cabeza. Su cobardía era evidente en ese momento. Era tan patético que ya no sentía rabia, solo lástima. Lástima por un hombre débil, que vivía bajo la falda de su madre y a la sombra de su esposa. Tomé una respiración profunda, recuperando la calma inherente a una profesional de las finanzas. Miré alrededor y dije mis últimas palabras. Está bien. Si me echa, me voy, pero recuerde bien, hoy usted y esta familia me han echado por la puerta. De ahora en adelante, para lo bueno o lo malo, para la vida o la muerte, espero que esta familia se las arregle sola, con su permiso. Me di la vuelta y me alejé. Mi espalda estaba recta. El sonido de mis tacones al golpear el suelo era seco y decisivo. Detrás de mí, escuché las maldiciones de doña Carmen, los susurros de los parientes y el aterrador silencio de Alberto. No miré hacia atrás. Sabía que al cerrarse la puerta detrás de mí se abría una nueva puerta a mi vida. Una vida sin sacrificios ciegos, sin explotadores ingratos. Llamé a un taxi y me dirigí directamente a la casa donde mi esposo y yo vivíamos. Era una pequeña casa adosada en una calle tranquila en el distrito de Tetuán. La casa estaba a nombre de mis suegros. Nos permitieron vivir allí después de casarnos, y esa fue la excusa que siempre usaron para reprocharme que vivía bajo su techo. Pero olvidaron la verdad de que todos los muebles, las renovaciones y las facturas mensuales de electricidad y agua salían de mi bolsillo. Al llegar a casa, no encendí la luz del salón. Fui directamente al dormitorio, saqué mi maleta de viaje grande de la parte superior del armario y la abrí en medio del suelo. Comencé a empacar mis cosas. Solo llevé lo que realmente me pertenecía: ropa, mi ordenador de trabajo y, lo más importante, la carpeta con mis documentos personales que guardaba en la caja fuerte. Mientras empacaba, mi mano tocó la foto de boda colgada en la pared. En la foto, Alberto sonreía radiante y yo me acurrucaba tímidamente en su hombro. En aquel entonces estaba llena de esperanza por un hogar feliz. Creía que el amor sincero superaría todas las dificultades. Arrastré la foto hacia abajo con fuerza. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio de la noche. Saqué la foto,
La rasgué por la mitad con determinación y la tiré a la basura. Abrí la caja fuerte y saqué un documento importante. No eran títulos de propiedad ni libretas de ahorro, sino la prueba de la deuda de 1.000 millones de dongs de Alberto. Hace 2 años, Alberto se metió en apuestas de fútbol en línea. Perdió mucho, y los prestamistas de la mafia vinieron a amenazarlo a su oficina. Se arrodilló, llorando, y rogándome que le salvara la vida. Por amor a mi esposo, por mantener la reputación de la familia, saqué discretamente mis ahorros y pagué su deuda. Le hice firmar un compromiso de no reincidencia y un reconocimiento de que me debía esa cantidad. Guardaba ese papel no para cobrarle, sino como un recordatorio. Pero hoy sería mi arma para defenderme. Me senté en el escritorio y saqué el formulario de divorcio. Lo había impreso hace mucho tiempo, pero nunca me había atrevido a firmarlo. Quizás en mi subconsciente sabía que este día llegaría. Rellené la información y firmé con determinación en la sección de la solicitante. Mi letra era fuerte, sin el menor temblor. Me quité el anillo de boda de mi dedo anular. El anillo de oro blanco era sencillo, pero alguna vez fue el símbolo más sagrado para mí. Ahora era solo un grillete que encadenaba mi vida a una tragedia. Puse el anillo encima del formulario de divorcio, junto al papel de reconocimiento de la deuda de 1.000 millones de dongs de Alberto. El reloj marcaba las 12 de la noche. Alberto aún no había regresado. Quizás estaba borracho en algún lugar, o celebrando con su familia la inmensa fortuna que acababan de heredar. Mejor, no quería verlo en este momento. Su presencia solo contaminaría el aire de libertad que estaba empezando a respirar. Arrastré la maleta hacia la puerta. La casa estaba sumida en una oscuridad fría y extraña. No sentía pena por nada en este lugar. Llamé a un coche de servicio. El destino era un apartamento de lujo en el distrito de Chamberí que había alquilado en secreto esa misma tarde, justo después de salir de la fiesta. Sentada en el coche, viendo las calles de Madrid pasar por la ventanilla, sentí una extraña ligereza. El viento de la noche era fresco. Saqué mi teléfono, quité mi antigua tarjeta SIM, la rompí y la guardé en el bolsillo. Cuando llegara, la tiraría al lugar correcto, un acto decisivo para cortar toda conexión con el pasado. Mañana, cuando saliera el sol, la Clara de la familia Rodríguez ya no existiría. Solo quedaría Clara Martín, una mujer independiente, fuerte y lista para reclamar justicia para sí misma. El apartamento que alquilé estaba en el piso 20, con grandes ventanales con vistas panorámicas al río Manzanares. Me paré frente a la ventana, con una copa de vino tinto en la mano, mirando las luces de la ciudad centellar. Esta era la primera vez en 5 años que disfrutaba de un espacio privado y lujoso, algo que, con mis ingresos, podría haber tenido hace mucho tiempo si no hubiera estado manteniendo a la familia de mi esposo. El reloj de pared marcó exactamente la medianoche, el momento de la transición al nuevo día. Este era también el momento que había fijado para dar el paso más importante de mi plan, la purga financiera. Dejé la copa de vino. Abrí mi ordenador portátil. La pantalla brilló, reflejando mi rostro frío. Inicié sesión en el sistema de banca en línea. La lista de órdenes de transferencia periódicas apareció, larga y exhaustiva, como un acta de acusación de mi estupidez pasada. Primera línea, pago de la Clínica Internacional Doña Carmen. Cantidad estimada, 120 millones de dongs. Hice clic con el ratón en el botón de cancelar. Un clic ligero, pero con el peso de 1.000 kilos. Orden de cancelación exitosa. Segunda línea. Salario de la enfermera privada señora López. Cantidad, 15 millones de dongs. Cancelar. Tercera línea. Gastos de manutención de Alberto. Cantidad, 10 millones de dongs. Esta era la cantidad que le daba Alberto mensualmente para sus gastos personales. Café, tabaco. Cancelar. Cuarta línea. Facturas de electricidad y agua de la casa de mis suegros. Cancelar. Pago de seguro de vida para doña Carmen. Cancelar. Intereses bancarios para el préstamo de coche de Ricardo. Yo era la titular del préstamo. Cancelar. Cada clic del ratón resonaba de forma constante en el silencio de la noche. Cada vez que pulsaba el botón de cancelar, sentía que mi pecho se aligeraba un poco, como si estuviera quitándome las pesadas rocas que me oprimían los hombros. No solo me detuve en cortar la ayuda, accedí a la cuenta de inversión bursátil conjunta que abrí a nombre de Alberto, pero cuyo capital era mío, para que él tuviera el título de inversor. Ejecuté la orden de venta de toda la cartera, retirando todo el efectivo a mi cuenta personal secreta. Todas las contraseñas, códigos, OTP estaban en mis manos. Alberto no entendía nada de tecnología ni de finanzas. Él solo sabía disfrutar de los resultados. En solo 15 minutos completé el bloqueo de todos los flujos de dinero hacia la familia de mi esposo.
Sabía que esta acción provocaría un violento terremoto a la mañana siguiente. La clínica reclamaría el dinero, el banco notificaría las deudas, la compañía eléctrica enviaría avisos de corte. Cerré el ordenador, tomé un sorbo de vino tinto. El sabor tánico y fuerte se extendió por mi boca. Sonreí. Esto era solo el preludio. Querían mi dinero, querían exprimir hasta la última gota, pues ahora, que prueben lo que se siente al no tener dinero. Apagué la luz, me acosté en la cama suave y perfumada con aceite esencial de lavanda. Esta noche dormiría profundamente, el sueño más tranquilo en los últimos 5 años, para prepararme para disfrutar de la buena obra que se representaría a la mañana siguiente. Me desperté cuando la luz del sol inundaba la habitación. Eran las 8 de la mañana. Hacía mucho tiempo que no me permitía dormir hasta tan tarde. Me estiré, sintiéndome llena de energía. Mientras preparaba tranquilamente una taza de café espresso aromático, podía imaginar claramente el caos que se desarrollaba en la antigua casa. Aunque no estaba allí, conociendo a Alberto demasiado bien, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. A esta hora, Alberto acababa de despertar de su borrachera de anoche. Le dolería la cabeza, la garganta seca. Por costumbre, tantearía a su lado buscándome, murmurando: «Clara, cariño, tráeme un vaso de agua». Pero solo le respondería el vacío y el frío. Abriría los ojos, mirando la habitación vacía con desconcierto. No había zumo de naranja desintoxicante esperándolo, ni ropa perfectamente planchada colgada en la percha. Se levantaría torpemente, iría al vestidor y encontraría la mitad del armario vacía. Mis vestidos, mis trajes de oficina, habían desaparecido. En ese momento, el pánico comenzaría a infiltrarse en su mente. Alberto correría al salón, y lo primero que vería sería el formulario de divorcio solitario en la mesa, con el anillo de boda y el papel de la deuda de 1,000 millones de dongs encima. Cogería el formulario y leería cada palabra, con las manos temblando. Mi firma era nítida, decisiva, como una sentencia de muerte para este matrimonio. Y entonces, la verdadera pesadilla llegaría cuando viera el papel de la deuda. 1. 0,000 millones de dongs. La cantidad que una vez juró que me devolvería, pero que nunca cumplió. Entendería que no solo me había ido, sino que también me había llevado la única tabla de salvación financiera de su vida. Justo en ese momento, mi teléfono, el nuevo con la nueva tarjeta SIM, vibró con fuerza. Había configurado el desvío de llamadas del teléfono fijo de la oficina hacia aquí para monitorear la situación, pero bloqueé los números de Alberto y de la familia de mi esposo. Sin embargo, pude ver notificaciones de mensajes de texto continuos desde números desconocidos. Seguramente Alberto estaba pidiendo prestado el teléfono de alguien para llamar. Abrí un mensaje de voz enviado desde el número de la vecina. La voz de Alberto sonaba jadeante y llena de pánico extremo. «Clara, ¿dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Por qué empacaste todo? Vuelve a casa inmediatamente». «Mamá está gritando en la clínica. Están pidiendo el dinero de la factura y yo no tengo ni un céntimo. Transfiere el dinero rápido, vuelve a casa ahora. Te prohíbo hacer estas tonterías». Al escuchar el tono a la vez autoritario y tembloroso de Alberto, solo sonreí. Él todavía no entendía el problema. Todavía pensaba que solo estaba enojada, yéndome por unos días para asustarlo, como harían otras esposas. Todavía pensaba que el poder de su marido podía ordenarme como siempre. No respondí. Apagué el teléfono y lo tiré a un lado. Imaginé a Alberto rebuscando en su cartera, solo para encontrar unos pocos billetes. Mientras tanto, la factura de la clínica de su madre ascendía a cientos de millones. ¿Qué haría él? Llamar a Ricardo, llamar a Marcos. Definitivamente. Y ese sería el momento en que probaría la primera lección sobre la piedad filial de los hermanos de sangre que tanto veneraba. Esta obra acababa de entrar en su acto más emocionante. Cogí la taza de café, salí al balcón e inhalé profundamente el aire de la libertad. La mañana del juego había comenzado, y esta vez yo estaba a cargo. Mientras disfrutaba tranquilamente de mi desayuno en el apartamento de lujo, en la Clínica Internacional de las Rosas se desarrollaba otro drama. Aunque no lo presencié con mis propios ojos, conociendo a fondo la personalidad de esas personas, podía imaginarme claramente cada diálogo, cada gesto. Esa mañana, doña Carmen mantuvo su costumbre de levantarse temprano, acostada en su costosa cama de colchón antiescaras, esperando que la enfermera le trajera el desayuno a la habitación. Pero a diferencia de todos los días, a las 8 de la mañana, nadie venía a preguntar por ella. No había un tazón de gachas calientes, ni un vaso de leche importada, ni nadie que viniera a masajear sus doloridas piernas. Doña Carmen, molesta, tocó el timbre de la enfermera repetidamente. Tuvieron que pasar 15 minutos hasta que una joven enfermera entró, pero no traía comida, sino una expresión fría, anunciando brevemente que el servicio de atención especial había sido cancelado por falta de pago. Doña Carmen montó en cólera.
Inmediatamente llamó a su nuera mayor, Silvia. Supongo que Silvia estaba tranquilamente haciéndose la manicura o en el spa en ese momento, porque siempre creyó que el cuidado de su suegra era mi privilegio. Cuando Silvia entró corriendo en la clínica, doña Carmen inmediatamente desahogó su rabia sobre la nuera mayor. ¿Dónde está Clara? ¿Cómo se atreve a pagar su teléfono hoy? ¿Quiere que esta anciana muera de hambre? Llámala inmediatamente y dile que se presente aquí. Silvia se apresuró a servir agua a su suegra, con voz melosa para calmarla. Mamá, no se enoje, le subirá la presión. Llamé a Alberto. Dijo que Clara se fue anoche, dejando incluso los papeles del divorcio. Creo que solo está haciendo un berrinche por la herencia, mamá. Al escuchar eso, doña Carmen hizo un puchero, la burla evidente en su rostro arrugado y empolvado. ¿Berrinche? Solo está montando un espectáculo para asustarnos. Una mujer sin hijos y de origen humilde como ella. ¿A dónde iría si deja esta casa? Solo quiere armar un drama para sacar más dinero o exigir una parte de la herencia. Ya conozco bien las mañas de esta gente de pueblo que se muda a la ciudad. Silvia asintió, echando más leña al fuego. Tiene mucha razón, mamá. Clara tuvo suerte de casarse con nuestro Alberto, como un ratón en un granero de arroz. Nuestra familia tiene principios, y los hermanos se apoyan. Se irá por unos días, se morirá de hambre y volverá arrastrándose a pedirle perdón, ¿verdad? Tranquilícese, mamá. Seguramente volverá esta tarde o mañana por la mañana. No se atreverá a dejar el manantial de oro de nuestra familia. Su confianza era tan grande que resultaba ridícula. A sus ojos, yo seguía siendo solo una nuera parásita, afortunada de entrar en la alta sociedad. Olvidaron por completo con el dinero de quien se mantuvo esa alta sociedad durante el último lustro. Estaban convencidos de que me necesitaban, que necesitaban el título de nuera de la familia Rodríguez para sobrevivir. Doña Carmen se acostó en la almohada, haciendo un gesto con la mano a su nuera mayor. Dile a Alberto que la ignore, que no vaya a buscarla para no degradarse. Ya veremos cuántos días puede aguantar el sufrimiento. Y mira si tienes algo de efectivo en el bolso. Ve a pagar un poco de la factura para que dejen de molestarme. Luego le dices a Clara que te lo devuelva. Cuando Silvia escuchó lo de pagar, se sobresaltó. La sonrisa se congeló en sus labios. Se apresuró a poner una excusa. Ay, mamá, salí tan apurada esta mañana que olvidé mi cartera con efectivo. Y mi tarjeta de banco se la llevó Ricardo para sacar dinero y pagar a los obreros. ¿Por qué no espera a que venga Alberto? Alberto es su hijo, y él es el responsable principal del cuidado según el testamento. ¿Seguramente él podrá solucionarlo? Doña Carmen miró a su nuera con el ceño fruncido, pero no insistió más. Todavía confiaba plenamente en su arreglo. Creía que su segundo hijo, aunque débil, encontraría una manera de resolverlo. Y lo que era más importante, creía que yo, Clara, nunca me atrevería a irme de verdad. Se quedaron allí, en la habitación con aire acondicionado, charlando sobre viajes y la decoración de la villa que acababan de heredar, sin saber que una tormenta real se acercaba justo afuera de la puerta de la habitación. Una tormenta llamada realidad, que arrasaría todas sus ilusiones sobre la riqueza y el poder que creían poseer. Bebí mi taza de té, mirando el tráfico abajo. Su confianza ciega era el veneno que los mataría más rápido. Y yo solo necesitaba sentarme aquí y esperar a que el veneno hiciera efecto. A las 10 de la mañana, Alberto apareció en la clínica. Su aspecto era miserable. La camisa arrugada, la barba sin afeitar, los ojos hundidos por el insomnio y el pánico. Corrió jadeando hacia el vestíbulo de la clínica, con la intención de subir directamente al ascensor VIP como siempre, pero hoy ese camino ya no estaba despejado. La recepcionista, que antes se inclinaba respetuosamente cada vez que me veía con él, se paró justo frente a él. Ella sonrió cortésmente, pero sus ojos estaban llenos de firmeza, sosteniendo una larga factura. Buenos días, señor Alberto. Le ruego que pase por la caja para pagar la primera factura de la paciente doña Carmen Rodríguez. El sistema indica que la cuenta de garantía de su esposa ha dejado de pagar desde anoche. Alberto se quedó paralizado, tartamudeando, tratando de mantener la compostura. Ah, sí. Mi esposa está ocupada con algo. Por favor, denle a mi madre sus medicamentos. Mi esposa transferirá el dinero esta tarde. La recepcionista negó con la cabeza. Su voz se volvió más estricta. Lo siento, señor. La política de la clínica es que las deudas anteriores deben saldarse por completo para poder seguir utilizando los servicios premium. El monto total hasta las 9 de esta mañana es de 125,550. 000 dongs. Por favor, revise los detalles. Ella le entregó la factura a Alberto. Pude imaginar que la mano de Alberto temblaba al sostener ese papel. Los números bailaban ante sus ojos. La habitación VIP a 3 millones de dongs por día. El médico privado. Los medicamentos importados.
las pruebas de fisioterapia, la comida según el menú especial. Alberto tragó saliva. Rebuscó en el bolsillo de su pantalón, sacó una cartera de cuero desgastada. Dentro solo quedaban 3 billetes de 500. 000 dongs y unos pocos billetes sueltos. Un total de menos de 2 millones de dongs. Esta cantidad ni siquiera era suficiente para pagar un día de estancia de su madre, y mucho menos los cientos de millones. Antes, Alberto nunca tuvo que mirar estas facturas. Cada vez que llegaba el plazo de pago, yo lo resolvía discretamente. Alberto solo tenía que entrar en la habitación, actuar como el hijo devoto, cortar la fruta para su madre y escuchar sus elogios. Él no sabía que para esa paz yo había tenido que gastar una cantidad equivalente a varios años de su sueldo. Alberto se giró hacia la recepcionista, con una sonrisa forzada, suplicando: «Por favor, entiéndame. Salí apurado y no traje suficiente dinero. ¿Podría darme crédito hasta la tarde? Somos clientes habituales. Mi madre ha estado aquí durante 5 años. Nunca nos hemos retrasado en un pago». La recepcionista mantuvo su sonrisa profesional, pero sus palabras eran frías como un cuchillo. Sí, es cierto que la señora ha estado aquí mucho tiempo, pero la persona que siempre paga es la señora Clara. Esta mañana, la señora Clara llamó para informar que cancelaba la garantía y confirmó que ya no tiene ninguna responsabilidad financiera. Si no paga ahora, nos veremos obligados a dejar de suministrarle medicamentos y trasladar a la señora a una sala general, según la normativa. Al escuchar las palabras «sala general», Alberto palideció. Conocía el carácter de su madre. Si la trasladaban a una sala con otros pacientes, ella armaría un escándalo y lo maldeciría hasta la muerte. Alberto retrocedió unos pasos, sacando su teléfono con las manos temblorosas. Sabía que no había vuelta atrás. Clara se había ido de verdad. Clara no estaba bromeando, y ahora esa enorme carga financiera recaía directamente sobre sus hombros. Un hombre de 35 años, sin ni siquiera 2 millones de dongs en el bolsillo, se apoyó contra la pared, marcando el número de Ricardo. Su única esperanza en ese momento eran sus hermanos de sangre, que acababan de heredar millones hace 3 días. Alberto creía que Ricardo y Marcos no abandonarían a su madre y a su hermano en esta situación desesperada. Pero Alberto se equivocó. Su ingenuidad estaba a punto de costarle una amarga lección sobre la naturaleza humana. Alberto se puso el teléfono en la oreja. El corazón le latía con fuerza. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. Al otro lado, la voz de Ricardo era ronca y parecía apurada. El ruido de una obra de construcción se mezclaba con sus órdenes a los trabajadores. «Hola, Alberto. Estoy ocupado vertiendo cemento. Dime rápido, ¿qué pasa?» Alberto se apresuró a explicar. Su voz no podía ocultar su ansiedad. «Ricardo, por favor, ayúdame. Mamá está en la clínica y están pidiendo el dinero urgente. Clara se fue. Cortó todos los pagos. Ahora no tengo ni un céntimo. Amenazan con trasladar a mamá a una sala general. ¿Puedes transferirme 100 millones de dongs prestados para pagar la factura de mamá?» El otro lado se quedó en silencio por unos segundos. Luego se escuchó el suspiro de Ricardo. «Dios mío, ¿cómo es posible? Esa Clara es demasiado atrevida. Pero Alberto, te seré sincero, yo también estoy muy apretado. El chalet que mamá me dio en el barrio de Salamanca todavía está en proceso de transferencia de título. No puedo venderlo ni hipotecarlo, y mi efectivo lo he metido todo en la obra. Incluso estoy debiendo el sueldo de los obreros ahora». «¿100 millones? ¿De dónde voy a sacarlos?» Alberto se asustó. «Pero Ricardo, eres el hermano mayor. Mamá lo necesita urgentemente. Por favor, haz un esfuerzo. Lo que sea. 50 millones también sirven». Ricardo alzó la voz. «Te digo que no tengo. Tú eres el que recibió la responsabilidad de cuidar de mamá. Tienes que arreglártelas. Estabas tan entusiasmado cuando aceptaste la responsabilidad. Mira, tengo que irme. Estoy ocupado. Te llamo más tarde». El tono de finalización sonó frío. Alberto miró fijamente la pantalla del teléfono, sin poder creer que el hermano que la otra noche le dio una palmada en el hombro y lo elogió, ahora lo dejaba tirado tan rápido. Alberto se tragó el nudo en la garganta, temblando al marcar el número de Marcos. Marcos acababa de recibir la finca de oro en Pozuelo. Seguro que tenía dinero. Marcos era un hombre de negocios inmobiliarios. Siempre tenía liquidez. «Hola, Alberto. Te escucho». La voz de Marcos era más relajada que la de Ricardo. «Marcos, soy yo, Alberto. Ayúdame, por favor. La clínica le está pidiendo dinero a mamá. Ricardo está corto de efectivo. Mira, si puedes transferirme 100 millones de dongs prestados para pagar la factura de mamá. Es urgente». Marcos soltó una risa burlona por el teléfono. «Vaya, pensé que era algo serio.
Alberto, conoces mi estilo. Mi dinero nunca se queda quieto. El terreno que mamá me dio está en trámites. Incluso tuve que pedir un préstamo al banco para pagar los impuestos de transferencia. Además, mi esposa y yo acabamos de pagar el depósito para que Junior estudie en el extranjero, en Australia. Y necesito dinero para renovar la casa y atraer el buen Feng Shui. Ahora mismo también estoy sin €1. Alberto sintió que le caía un sudor frío. Marcos, mamá está en la clínica. ¿No la quieres? Ese terreno vale decenas de millones. Vende una esquina y tendrás suficiente para mantener a mamá de por vida. La voz de Marcos se volvió molesta. ¡Qué gracioso eres! El terreno que mamá me dio es una reserva para mi nieto. ¿Venderlo? De ninguna manera. Además, el testamento lo dice claro. Tú y Clara son responsables de cuidar a mamá. ¿Por qué me lo endosas a mí ahora? Revisa cómo te va en tu matrimonio. Que tu nuera se vaya es porque no sabes educar a tu esposa. Tengo que conducir. Hablamos luego. Marcos colgó sin rodeos. Por segunda vez, Alberto fue rechazado de plano. Alberto se apoyó contra la pared de la clínica, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Sus dos hermanos de sangre. Los dos que acababan de recibir una inmensa fortuna de su madre, ahora le daban la espalda cuando su madre necesitaba dinero para salvar su vida. Usaron toda clase de excusas. El dinero está en el terreno, el dinero es para los niños, el dinero está en la obra, pero en esencia no querían gastar ni un céntimo. Ya se habían acostumbrado a que Clara se encargara de todo, lo consideraban algo natural, y cuando esa dulce fuente de leche fue cortada, su naturaleza egoísta y codiciosa se reveló desnuda a la luz del día. Alberto miró la habitación de su madre a través de la ventana. Doña Carmen seguía allí, esperando, confiando en que sus talentosos hijos lo resolverían todo. Ella no sabía que sus hijos devotos estaban más ocupados cuidando su bolsillo que su propia vida. Mientras la familia de mi esposo estaba en un lío, yo estaba sentada en la sala de conferencias en el piso 30 de la torre financiera de Asta Sea, en el centro de Madrid. El ambiente era tranquilo, lujoso y exudaba poder, en marcado contraste con el caos ruidoso de la clínica. Llevaba un traje de chaqueta blanco de corte elegante que acentuaba mi aspecto profesional e inteligente. Frente a mí estaban mis socios de un fondo de inversión extranjero. Me miraban con respeto y admiración. Señorita Clara, su análisis del mercado inmobiliario del Este fue realmente muy agudo. Gracias a su asesoramiento, nuestra cartera de inversiones creció un 40% el año pasado. Estamos muy interesados en seguir firmando un contrato de asesoramiento exclusivo con usted durante los próximos 5 años, dijo el director del fondo de inversión francés en un inglés fluido, estrechándome la mano con firmeza. Sonreí y respondí con confianza. Gracias, señor Simón. Es un placer. He revisado el nuevo contrato. Los términos de participación en los beneficios son muy razonables. Tendremos grandes ganancias en el próximo proyecto. Pocos sabían que además de ser una traductora financiera freelance, como yo les decía a mis suegros, era una analista de inversiones senior CFA de renombre en el mundo financiero de Madrid. Me escondía bajo el nombre de inversora individual y asesora estratégica para grandes corporaciones. La familia de Alberto siempre pensó que yo era una simple empleada que ganaba dinero a duras penas traduciendo documentos. Nunca entendieron que los números y gráficos con los que trabajaba a diario valían miles de millones de euros. No lo ocultaba, pero nunca se molestaron en preguntar a fondo sobre mi trabajo. A sus ojos, las mujeres solo debían saber de tareas domésticas y ganar lo suficiente para el supermercado. Su desprecio se convirtió involuntariamente en el velo perfecto que me ayudó a acumular una inmensa fortuna personal sin que nadie lo sospechara. Después de despedir a los socios, volví a mi escritorio. Abrí mi ordenador personal. Revisé mi cuenta bancaria. El saldo actual era un número de 11 cifras, sin incluir las inversiones en acciones y bonos que generaban ganancias cada hora. Recordé la mirada de desprecio de Silvia cuando me llamó ratón en un granero de arroz. Recordé la burla de Marcos cuando dijo que yo era una chica de pueblo que vivía a costa de ellos. ¡Qué ridículo! Si supieran que mi patrimonio total era mayor que el chalet y la finca que se estaban disputando juntos, ¿qué expresión tendrían? Alguna vez quise usar este dinero para construir un futuro sólido con Alberto, incluso para ayudar a mis cuñados con sus negocios si hubieran sido decentes. No me importa el dinero, solo quería afecto. Pero me dieron una lección muy costosa. Nunca cambies diamantes por guijarros sin valor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado, el señor Gómez. Estimada señora. Clara, los procedimientos para el bloqueo de bienes comunes y la solicitud de divorcio unilateral han sido aceptados por el juzgado. También envié el aviso de demanda de deuda al señor Alberto por el préstamo de $1,000 millones según su solicitud.
Respondí, gracias, señor Gómez. Sigue el debido proceso legal, sin concesiones. Miré por la ventana, con los ojos fijos en la distancia. La Clara de antes había muerto. Ahora era el momento de que la magnate Clara saliera a la luz, no para presumir, sino para demostrar su propio valor y enseñarles a esos ingratos lo que era la verdadera clase. Eran las 12 del mediodía. El sol abrasador de Madrid caía a plomo. En la clínica, el plazo de pago había expirado. Alberto seguía inmóvil en el pasillo, impotente y desesperado. No se atrevía a entrar en la habitación de su madre, ni se atrevía a irse, y lo que tenía que pasar, pasó. Un grupo de personal médico, incluyendo 2 enfermeros fornidos y una enfermera jefe, entró en la habitación de doña Carmen. Ya no eran suaves y humildes como antes. La enfermera jefe, sosteniendo el historial médico, habló en voz alta y firme. Señora Carmen, por favor recoja sus pertenencias para que podamos cambiar la cama. Dado que la familia no ha pagado la factura a tiempo, será trasladada a la sala de medicina interna general en el 3er piso bajo el régimen de seguro médico básico. Doña Carmen, que dormitaba, se despertó sobresaltada. Miró a los extraños con desconcierto y gritó, ¿qué están haciendo? Soy una paciente VIP. Estoy en la suite presidencial. ¿Quién les da permiso para echarme? Mi nuera está a punto de traer el dinero. ¡Llamen al director de la clínica! La enfermera jefe no se inmutó, respondiendo fríamente. El director ya firmó la orden de traslado, señora. Hemos esperado a su familia durante 4 horas. Por favor, coopere. Hay muchos pacientes graves esperando esta cama. Los 2 enfermeros se acercaron, comenzando a recoger las pertenencias de doña Carmen. Trabajaron rápido, metiendo su ropa, medicamentos y objetos personales en unas bolsas de plástico negras de aspecto sucio. ¡No toquen mis cosas, bastardos! ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde diablos se metió Alberto que deja que su madre sea acosada así? Doña Carmen gritó y pataleó en la cama, con lágrimas y mocos que le corrían por la cara, estropeando el maquillaje. Alberto, al escuchar los gritos desesperados de su madre, entró corriendo. Al ver la escena, se abalanzó para detener a los enfermeros. Por favor, esperen. Deme 1 hora más. Estoy consiguiendo el dinero. El enfermero apartó la mano de Alberto, con voz brusca. Apártese para que podamos hacer nuestro trabajo. Si quiere que se quede, traiga el recibo de pago. Si no hay dinero, no hable tanto. Ayudaron a doña Carmen a sentarse en la silla de ruedas. Ella se resistió a irse, pero ¿cómo podía su fuerza de anciana oponerse a 2 jóvenes fuertes? Empujaron su silla de ruedas fuera de la habitación con aire acondicionado y aroma a flores, a lo largo del largo pasillo. El ascensor los llevó al 3er piso. Tan pronto como se abrieron las puertas, una bocanada de aire caliente y sofocante les dio de lleno en la nariz. El fuerte olor a desinfectante, el olor agrio a sudor y el olor a comida rancia se mezclaban para crear un olor característico de un hospital público abarrotado. El llanto de los niños, las discusiones de los familiares de los pacientes, el altavoz que llamaba nombres sin cesar. Doña Carmen fue empujada a una sala grande con 10 camas de hierro viejas amontonadas. En cada cama, 2 o 3 pacientes compartían espacio, cabeza con cola. Un ventilador giraba lentamente en el techo, sin ser suficiente para disipar el calor sofocante. Aquí está su cama, señora. La enfermera señaló una cama vacía justo al lado del baño, que apestaba a orina. Quédese aquí por ahora. El hospital le dará las sábanas y mantas. Los familiares deben proporcionar sus propios ventiladores y agua potable. Doña Carmen miró la colchoneta gastada, mirando a los pacientes a su alrededor, que la miraban con curiosidad, como si vieran un bicho raro. No pudo soportar el shock. Se agarró el pecho, con el rostro pálido. Su boca balbuceó, sin poder hablar, y se desmayó en los brazos de Alberto. Alberto, en pánico, llamó a su madre. ¡Mamá, despierta, mamá! ¿Dónde está el médico? ¡Emergencia! ¡Emergencia! El grito de ayuda de Alberto se perdió en el ruido caótico de la sala general. Ya nadie acudía de inmediato, ya no había privilegios. Esta era la cruda realidad que la madre y el hijo tenían que enfrentar sin mi apoyo financiero. El precio de la ingratitud, poco a poco, empezaba a cobrarse. Una semana después de mi partida, mi vida se había estabilizado en una nueva órbita. Esa mañana estaba sentada en mi oficina privada en el piso 12 del edificio financiero, revisando los índices del mercado bursátil al comienzo de la sesión. La puerta se abrió de repente. Mi secretaria personal entró corriendo, con el rostro preocupado, informando que un hombre insistía en verme. Aunque el guardia de seguridad lo había detenido, estaba armando un escándalo en el vestíbulo. Miré la pantalla de la cámara de seguridad. Era Alberto. Solo una semana sin verlo, pero el hombre en la pantalla parecía 10 años mayor. Su ropa estaba arrugada y desaliñada.
La barba sin afeitar le cubría la boca. Sus ojos estaban hundidos y vagaban como los de un ladrón. Suspiré, indicando a mi secretaria que lo dejara subir. Quería terminar con esto de una vez por todas. Alberto entró en la habitación. El aire frío del aire acondicionado lo hizo temblar. O quizás tembló ante el lujo y el poder que emanaban de mi lugar de trabajo. Miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en la placa de directora de análisis de inversiones en mi escritorio. Su boca se abrió de asombro. ¿No le invité a sentarse? Solo crucé los brazos sobre mi pecho. Mi voz era fría. ¿Qué quieres? Si se trata del divorcio, por favor ponte en contacto con mi abogado. No tengo tiempo para discutir contigo. Alberto pareció despertar. Corrió hacia mí, intentando agarrarme la mano, pero me retiré a tiempo. Alberto se arrodilló en la alfombra de terciopelo, juntando las manos y suplicándome como a una santa. Su acción era tan despreciable que sentí náuseas. Clara, por favor, te lo ruego. Sálvale la vida a mamá. Mamá se está muriendo, Clara. La voz de Alberto estaba ronca, quebrada por el llanto. Empezó a relatar entre lágrimas. Estos días mamá ha estado en la sala general. Hace demasiado calor. No puede soportarlo. Y le salió sarpullido en todo el cuerpo. Además, contrajo la gripe de la cama de al lado. Ahora tiene fiebre alta y convulsiones. El médico dice que si no tiene los medicamentos especiales y la trasladan a una sala de aislamiento, no sobrevivirá. Te lo ruego, ten piedad. Vuelve y sálvala una vez más. Prometo que de ahora en adelante te obedeceré. Seré tu esclavo para pagar mi culpa. Miré a Alberto. Mi corazón no sentía ni un ápice de compasión. Mi piedad ya había sido asesinada por ellos hace mucho tiempo. Alberto, qué bien suena eso. ¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde están Silvia y Nuria? Mamá tiene 4 hijos, 3 nueras. ¿Por qué en un momento de crisis solo vienen a buscar a la nuera que echaron? Alberto agachó la cabeza. Su voz era apenas un susurro lleno de amargura. Ricardo dice que su empresa se ha ido a la quiebra y que se está escondiendo de los prestamistas. No se atreve a aparecer. Marcos dice que el terreno está siendo investigado y que no puede venderlo. Su esposa se llevó todos los ahorros y se fue a casa de su madre. Ahora no me queda nadie. Solo tú eres la mejor persona. Solo tú puedes salvar a nuestra familia. Solté una carcajada, una risa amarga que resonó en la gran sala. ¿La mejor persona? No, Alberto. A los ojos de ustedes, yo era el árbol sin fruto, la nuera práctica, la extraña. Ahora que no tienen dinero, ¿recuerdan a esta buena persona? Es demasiado tarde. Me dirigí a mi escritorio y saqué un papel. Era un aviso de demanda de deuda que el banco envió a Alberto. Mira bien. Esta es la deuda de 1,000 millones de dongs que me debes, más los intereses de demora. Mi abogado ha presentado una demanda. Si no pagas, te enfrentarás a una pena de cárcel por fraude. En cuanto a doña Carmen, he terminado con mis obligaciones legales. Su vida y su muerte dependen de su propio karma y de la piedad filial de sus hijos. Alberto levantó la mirada. Sus ojos cambiaron de la súplica al odio. Se levantó de golpe, señalándome con el dedo. Eres una mujer malvada. Ves la muerte y no salvas. Tienes dinero y eres tacaña con una persona moribunda. Te caerá un castigo divino. Pulsé el botón del intercomunicador de mi escritorio, respondiendo con calma. ¿Castigo divino? Lo que tu familia está sufriendo es el castigo divino. Cosechan lo que siembran. Y yo estoy disfrutando del fruto de mi trabajo. Por favor, abandona la sala inmediatamente. 2 guardias de seguridad grandes y fuertes entraron. Agarraron a Alberto por los brazos y lo arrastraron hacia la puerta. Alberto forcejeó, gritando y maldiciendo, pero su voz fue rápidamente absorbida por la gruesa puerta insonorizada. Me senté en mi silla, girándome para mirar por la ventana. Una sensación de paz se deslizó en mi alma. Lo rechacé no porque fuera cruel, sino porque sabía que si cedía esta vez, seguirían chupándome la sangre hasta la muerte. La bondad mal dirigida es el veneno que se mata a uno mismo. Había elegido sobrevivir. Al no conseguir dinero de mí, la familia de mi esposo, aconsejada por algún abogado de poca monta, decidió demandarme, acusándome de incumplimiento del deber de manutención y abandono de una persona mayor. Se basaron en el testamento y el acta de acuerdo del cumpleaños, alegando que yo había firmado la responsabilidad y debía cumplirla hasta el final. El día de la mediación, en el centro de mediación del juzgado de primera instancia, toda la familia de mi esposo se presentó. Doña Carmen, a pesar de su debilidad, se esforzó por venir en silla de ruedas. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos aún mostraban amargura. Ricardo, Silvia, Marcos y Nuria estaban presentes. Se veían deteriorados, pero su fervor por exigirme dinero seguía ardiendo.
Entré en la sala de mediación con mi abogado, el señor Juan, un jurista de renombre en el mundo de los negocios. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro. Mi compostura era de confianza, con la cabeza alta. El juez de mediación abrió la sesión pidiendo a la parte demandante que presentara su caso. Ricardo, en representación de la familia, se puso de pie. Su voz era fuerte mientras me acusaba de ser una ingrata, que había prometido cuidar a su madre y luego la había abandonado, dejándola gravemente enferma sin dinero para el tratamiento. Exigieron que les pagara una compensación por el daño moral y que continuara pagando 120 millones de dongs mensuales a doña Carmen. Al escuchar su ridícula acusación, solo sonreí ligeramente. Mi abogado, el señor Juan, se levantó, colocando una gruesa carpeta de documentos en el escritorio del juez. Con el debido respeto, antes de discutir la obligación actual, mi cliente solicita permiso para divulgar de manera transparente las cantidades que ha aportado a la familia de su esposo durante los últimos 5 años. El señor Juan abrió la carpeta, sacando extractos bancarios detallados, página por página. Primero, esta es la cantidad total que mi cliente, la señora Clara Martín, pagó a la Clínica Internacional de las Rosas durante los últimos 60 meses. El total es de 6.250 millones de dongs. Toda la sala de mediación jadeó. El juez tomó los extractos, sus ojos se abrieron de asombro ante el largo número. Mis cuñados se quedaron con la boca abierta. Sabían que yo pagaba, pero nunca imaginaron que la cifra total fuera tan aterradora. Segundo, continuó el señor Juan, estos son los gastos pagados por manutención, el pago de deudas de la empresa de Ricardo, la compra de terrenos para Marcos bajo la forma de préstamos sin intereses, pero sin papeleo. El total se estima en otros 3.000 millones de dongs. El señor Juan se giró para mirar directamente a los ojos de cada miembro de la familia de mi esposo. Su voz era firme. Mi cliente ha cumplido con el deber de cuidado mucho más allá de lo requerido por la ley y la ética común, 100 veces más. Mientras tanto, según la ley de matrimonio y familia, el deber de cuidado de los padres recae en todos los hijos. Ricardo y Marcos recibieron una herencia de gran valor, pero no contribuyeron con un solo céntimo para el cuidado de su madre, y ahora demandan a la nuera que no recibió nada. Esto es difamación y abuso del sistema judicial. Al escuchar la cifra de casi 10.000 millones de dongs que había gastado, doña Carmen tembló, agarrándose al reposabrazos de su silla de ruedas. Probablemente, en toda su vida, nunca había tenido una cantidad de dinero tan grande en sus manos. Nunca imaginó que la nuera que tanto despreciaba fuera la verdadera magnate que mantenía toda esta familia. Me levanté y miré directamente a doña Carmen. Madre, la llamo madre por última vez. Mire, los 2 hijos que tanto ha mimado, a los que les dio casas y terrenos, ¿han gastado un solo céntimo para cuidarla? ¿O simplemente la están incitando a demandarme para sacarme dinero? El juzgado no es un lugar para sus juegos. Si continúan con el acoso, los demandaré por difamación y exigiré que se redistribuya la obligación de pagar las deudas que yo asumí. Ricardo palideció, tirando rápidamente de la ropa del abogado para que se detuviera. Sabían que, si seguían presionando, perderían el caso y correrían el riesgo de tener que devolver el dinero que me habían estado exprimiendo durante tanto tiempo. El juez cerró la carpeta, mirando a la familia de mi esposo con una mirada severa. Aconsejo a la parte demandante que retire la demanda. Con esta evidencia, solo perderán y tendrán que pagar todas las costas judiciales. Además, en términos de ética, nunca he visto a una nuera tan dedicada como la señora Clara. La sesión de mediación terminó con la humillación de la familia de mi esposo. Se retiraron, empujando la silla de ruedas de doña Carmen. Nadie dijo una palabra. La verdad sobre los 10.000 millones de dongs era como una roca que aplastaba sus conciencias oscuras, impidiéndoles levantar la cabeza. Al salir del juzgado, supe que había ganado legalmente, pero también sabía que su naturaleza codiciosa no se detendría. Todavía tenían grandes activos, el chalet y la finca. Si pudieran venderlos, volverían a vivir cómodamente y a ser arrogantes, pero no permitiría que eso sucediera tan fácilmente. Durante mi tiempo como nuera, debido a la naturaleza de mi trabajo, había descubierto, tanto de forma accidental como intencionada, muchos documentos comerciales de Ricardo y Marcos. Sabía que Ricardo a menudo inflaba los precios de los materiales de construcción para evadir el impuesto de sociedades. También sabía que Marcos y su familia habían falsificado documentos para reducir el valor de transferencia del terreno en Pozuelo al nivel más bajo para evadir el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre la renta de las personas físicas al transferir la propiedad de madre a hijo. No soy una persona mezquina que denuncia a su propia familia, pero cuando me arrinconaron, me vi obligada a usar la ley para hacer justicia.
Recopilé todas las pruebas y envié un expediente anónimo pero detallado a la agencia tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. 2 semanas después, una mala noticia golpeó a la familia Rodríguez como un huracán de categoría 5. Estaba tomando mi café de la mañana cuando leí la noticia en un periódico digital. Investigación por fraude fiscal a gran escala en la constructora HP y gestión irregular de terrenos en Pozuelo. Aunque los nombres estaban abreviados, sabía exactamente de quién se trataba. Según la fuente que recibí, la agencia tributaria había inspeccionado inesperadamente la empresa de Ricardo. Descubrieron una serie de facturas falsas, con evasión fiscal que ascendía a miles de millones de dongs. Inmediatamente se emitió una orden de embargo. El chalet en el barrio de Salamanca, aunque ya estaba transferido a nombre de Ricardo, fue incautado por las autoridades para garantizar el cumplimiento de la sentencia debido a las irregularidades en el origen de los fondos y las obligaciones fiscales. Al mismo tiempo, la finca de Marcos en Pozuelo también fue investigada, debido a la declaración de un valor de transferencia muy bajo en comparación con el precio de mercado en el momento de la donación. Sumado al hecho de que Marcos estaba siendo investigado por fraude en otro proyecto de parcelación, el terreno fue clasificado como un activo en disputa y se prohibió su venta. Toda la familia de mi esposo se quedó sin blanca, en el sentido literal de la palabra. Los activos estaban justo frente a ellos, pero no podían venderlos, hipotecarlos, e incluso corrían el riesgo de que fueran confiscados por el Estado. Escuché que el día que las autoridades vinieron a sellar el chalet, Silvia se desmayó varias veces, tirándose al suelo y amenazando con suicidarse. Ricardo, el orgulloso director, estaba sentado cabizbajo en su apartamento alquilado, esperando el día de su juicio, enfrentándose a una sentencia suspendida y a una enorme deuda fiscal. Su pelo se había vuelto gris en una sola noche. Marcos se escondía porque los prestamistas lo asediaban pidiendo la devolución del depósito por el terreno. Doña Carmen, que seguía en la sala de hospital de baja categoría, al enterarse de que sus 2 hijos favoritos estaban en la ruina y en riesgo de ir a prisión, sufrió un segundo derrame cerebral. Esta vez, sin habitación VIP, sin medicamentos importados, estaba paralizada en la cama, con la boca torcida y las lágrimas corriendo impotentes por su rostro. No sentía alegría, pero lo vi como la justicia de la ley del karma. Habían sido demasiado codiciosos, queriendo acaparar todo sin esfuerzo. Pensaron que podían usar el dinero y el poder ilusorio para oprimir a otros, pero al final fue la ley la que les dio la lección más costosa. 3 meses después de que ocurrieron los acontecimientos, la caída de la familia Rodríguez fue tan rápida como un castillo de arena ante la marea. Silvia, la mujer que siempre se enorgulleció de su elegancia, al ver que su esposo estaba a punto de meterse en problemas legales y que los activos estaban embargados, rápidamente recogió todas sus joyas y el efectivo restante en la caja fuerte y huyó a casa de su madre. Dejó una solicitud de divorcio unilateral, declarando que no tenía nada que ver con las deudas de su esposo. Ricardo, el director imponente, ahora se sentaba abatido en una casa de alquiler cutre, esperando el día en que iría a juicio, enfrentándose a una sentencia de prisión suspendida y a una deuda fiscal masiva. Nuria, la esposa de Marcos, también se dio a la fuga con sus 2 hijos, llevándose los ahorros secretos que había estado acumulando. Marcos tuvo que vender su coche y su teléfono caro para pagar a los prestamistas. Ahora trabaja como conductor de mototaxi para ganarse la vida. En cuanto a Alberto, mi ex esposo se quedó completamente sin nada. Después de que me negué a ayudarlo, vagó sin rumbo, consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un bar, pero lo despidieron por robar las sobras de alcohol de los clientes. Regresó a una habitación alquilada barata, sobreviviendo con las limosnas de viejos amigos, a quienes una vez despreció. Lo más trágico fue el destino de doña Carmen. Sin nadie que pagara la clínica, fue enviada a casa. Ninguno de sus hijos quiso acogerla porque tenían demasiados problemas propios. Finalmente, el gobierno local tuvo que intervenir y la trasladó a un centro de acogida para ancianos indigentes en las afueras. Una tarde de lluvia torrencial, decidí conducir hasta allí para visitarla por última vez. Aparqué lejos, me cubrí con un paraguas y observé en silencio a través de la cerca de hierro del centro de ancianos. Vi a doña Carmen sentada encogida en un banco de piedra bajo un alero con goteras. Llevaba ropa marrón y desgarrada del centro, su pelo blanco y enredado. Estaba sentada allí, murmurando para sí misma, sus ojos nublados mirando fijamente la lluvia. De vez en cuando extendía la mano, como queriendo recuperar algo, quizás la imagen de sus días de gloria. Un asistente social pasó y le gritó: «Anciana, es hora de comer. Entra rápido o te quedarás sin tu ración de arroz». Doña Carmen se sobresaltó,
Se levantó con su bastón, su andar tambaleante y tembloroso. Al ver esa escena, mi corazón se encogió. La mujer que una vez fue tan autoritaria, que despreció a su nuera, que consideró el dinero como todo, ahora tenía que luchar por cada plato de comida de caridad, siendo regañada por extraños sin atreverse a decir una palabra. Escuché que en sus momentos de lucidez, a menudo lloraba y me llamaba: Clara, ¿dónde estás? Me equivoqué, pero el arrepentimiento tardío ahora era solo el silbido del viento. Ella misma había tirado su plato de comida, ella misma había echado a la única persona que la amaba, sinceramente. Me di la vuelta y me fui. El agua de lluvia se mezclaba con la tierra bajo mis pies. No entré a verla. Mi presencia en ese momento no resolvería nada, solo despertaría más dolor y vergüenza en ella. ¿Dejarla vivir sus últimos días en arrepentimiento? Esa era quizás su penitencia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero valor del afecto humano. 2 años después, Madrid estaba en otoño. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Bajé de mi coche de lujo, sonriendo a los periodistas que esperaban frente a la sala de conferencias. Hoy fui honrada como mujer de negocios destacada del año en la portada de la revista Economía Española. Llevaba un vestido de noche rojo brillante, el color del triunfo y el renacimiento. Mi pelo estaba corto, ligeramente rizado, irradiando energía y agudeza. Ya no era la nuera paciente y resignada de antes. Soy Clara Martín, fundadora y CEO de un fondo de inversión para startups valorado en millones de euros. En mi discurso de aceptación, dije: la vida de cada mujer es un libro. No dejes que nadie más escriba tus páginas de sufrimiento. Toma el bolígrafo tú misma y escribe las páginas de la libertad, la independencia y la felicidad. Tu valor no reside en cuánto te sacrificas por los demás, sino en cuánto te amas a ti misma. Toda la sala aplaudió con fuerza. Miré a la audiencia, viendo la admiración en los ojos de las mujeres jóvenes. Sabía que mi historia las había inspirado, ayudándolas a ser más fuertes en la vida. Después de la ceremonia, conduje por la ciudad. Mi coche pasó accidentalmente por la antigua calle, donde mi esposo y yo solíamos vivir. Esa casa ahora había cambiado de dueño, estaba recién pintada y más espaciosa. Escuché que después del divorcio, la familia de mi esposo tuvo que vender la casa a toda prisa para pagar la deuda de Alberto y las costas judiciales de Ricardo. Bajé la ventanilla, mirando la casa por última vez. Ya no había odio, ni dolor, solo una extraña sensación de calma. Ese pasado se había cerrado para siempre. Esas personas ahora eran solo fantasmas borrosos en mi memoria. Escuché que Alberto ahora se había vuelto a casar con una chica joven de provincia. Dicen que ella es muy estricta, que lo controla de cerca, obligándolo a trabajar como obrero desde la mañana hasta la noche, y le confisca todo el sueldo. Quizás ese era el destino que Dios le tenía reservado. En cuanto a Ricardo y Marcos, siguen luchando por pagar sus deudas. Aceleré el coche. El vehículo se lanzó por la amplia carretera. Frente a mí estaba el vasto cielo, nuevos proyectos, viajes a tierras que siempre soñé. Y quién sabe, quizás un nuevo amor digno me esté esperando. Ya pagué el precio de la piedad filial con el sacrificio de mi juventud. Y ahora estoy recibiendo el precio de la libertad con una vida brillante y feliz. Sonreí, la sonrisa más radiante que había tenido nunca, dando la bienvenida al aire fresco de mi nueva vida.